Atención con este dato porque es el resumen del primer semestre de 2022 y señala que la pobreza, en situación de pobreza hay 10.600.000 personas, lo que equivale al 36,5%. Atención con este dato, 36,5%. Se trata de 10.600.000 personas en situación de pobreza. Después el dato de indigencia es del 8,8%. Se trata de unas 2.600.000 personas en situación de indigencia. Y estamos hablando claramente de que se está atravesando un proceso en el cual el último dato, después lo vamos a sacar del graph, el INDEC señala que el 63,5% de la población son personas no pobres, es un dato que ves abajo a la derecha de la pantalla, son 18,5 millones de personas. La pobreza en la Argentina es del 36,5% y más que el porcentaje, el dato es cuántas personas están en situación de pobreza. Son 10.600.000 personas para el INDEC. Está claro que aquí ha bajado en el primer semestre del 2022 en una discusión que vamos a tener otra vez históricamente, que es que la pobreza en la Argentina se sigue midiendo por ingresos y claramente entre asistencia del Estado y generación de puestos de trabajo, que después veremos si son precarios y realmente qué tipo de paga reciben, marca este dato. Atención con esto porque en la indigencia es 8,8%, son 2.600.000 personas las que están en situación de indigencia y esto trata el dato del primer semestre de este 2022. Los datos realmente impactan porque todavía estamos hablando que entre pobres e indigentes en la Argentina estamos hablando de 13.200.000 personas que no llegan a la línea de ingresos que estamos señalando que la canasta básica que midió el INDEC en el primer semestre es de 93.177 pesos. Vamos a sumar, Roberto Peste, al análisis también esta tarde a Facundo Nejamkis, que es analista político. Facundo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Gracias por haber venido. Bueno, el dato que siempre impacta, bajó apenas de lo que fue el segundo semestre del 2021, pero otra vez la discusión de que la pelea es por ingresos y la clase media, que es la que siente que cada vez su vida está más pauperizada. Bueno, lo que pasa es que cuando vos tenés niveles tan altos de inflación y situaciones de tanta volatilidad alrededor del tipo de cambio, las situaciones de pobreza, los números de pobreza pueden variar 3 puntos un semestre, 2 puntos más, 4 puntos menos. El problema es que cuando vos ves la dimensión total, es un volumen demasiado grande para un país como Argentina, que hace 4 décadas tenía el 5%, claro. Hace 5 décadas tenía el 5% de su población en situación de pobreza, y sobre todo que, si vos te pones a pensar del año 83 en adelante, del retorno a la democracia, la situación, más allá de que en algunos momentos puede haber bajado, en general ha ido involucionando, y un dato que me parece que es el más preocupante de todo, que pareciera ser que hay como un núcleo duro de pobreza, que no es 36, por eso yo digo, sí, esto depende a veces de la inflación, del tipo de cambio y demás, ingresos que tiene, pero que nunca se baja del 20-25%, entonces eso es lo más preocupante, que aún creciendo a tasas chinas, no podemos bajar de determinados niveles. ¿Qué pasa? Que además lo que dijiste vos, linkeándolo con los 40 años, se habla siempre cómo puede ser que la Argentina esté en la situación que está. Sí, en su momento fue el granero del mundo, con la cantidad de alimentos que hay aquí. Somos exportadores de materia prima. Acá hay un problema de fondo y lo que dijiste vos, es la inflación, la mala administración y sobre todo, bueno, la pobreza sideral que con ese, dijiste 13,6 millones de personas. Entre indigencia y pobreza, 13 bueno, millones. Sí, es un número importantísimo, somos 50 millones. Y 47 millones 47, somos. Bueno, un porcentaje altísimo para lo que es un país como este, que en teoría tendría que estar en una situación totalmente distinta, como dijiste vos, pero ¿hace cuánto pasó eso? Bueno, muchos años. 40 años. Sí, y además yo creo que hay un problema adicional. Pablito, sorry, pero lo tenía que decir porque, perdón, te lo dicen la gente que viene a este país y los extranjeros te dicen, ¿cómo puede ser ustedes con el país que tienen, con la riqueza que hay? Bueno,
Hay inflación, ¿por qué? Por malas administraciones, una tras de otra, no de ahora, sino de muchísimos años atrás. Y acá tenemos la respuesta. 13,6 millones de personas en este país son pobres o están en la indigencia, Pablo. Dos datos para aportar que también son dramáticos. Primero, en el Gran Buenos Aires, 42% estamos hablando de la pobreza. Sigue siendo un territorio muy caliente, muy importante, superando el 40%. Y por otro lado, estamos hablando del primer semestre de 2022. Todavía no toma lo que fue la devaluación, digamos, de los dólares alternativos, pero devaluación al fin y todo lo que fue la crisis de la salida de Guzmán, la llegada de Batakis. El mes de julio, Pablo, el mes de julio fue fatal. Por eso te digo. digo. El 2 de julio se fue Guzmán. Y hasta que llegó Massa el 2 de agosto, julio fue fatal. Lo que estamos viendo es una foto lamentablemente demasiado vieja en un país que mal, con la inflación quizás no tan controlada, pero que estaba creciendo económicamente, que tenía el dólar controlado, que tenía la inflación un poquito controlada, digamos. Pero es lo que dice Mariana. Era más baja que lo que es ahora, con lo cual los datos que vienen para el próximo trimestre van a ser todavía... Pero es lo que dice Mariana y lo que decís vos, Pablito, de acá al invitado. Julio pasó hace ¿cuánto? 2 meses nada más. Y parece años que pasó. Lo que hemos vivido los argentinos en esa semana, desde el alejamiento de Guzmán, la ascensión de Batakis, la renuncia de Batakis, la aparición de Massa, uno... En línea del tiempo, es poco tiempo, julio, agosto, 2 meses, pero parece que vivimos los argentinos 3 años. Y Facundo, con un dato que dabas de análisis importante, que 1 de cada 4 argentinos no logra salir de la pobreza, porque es el 25% estanco, que además lo tiene de pobreza estructural, que tampoco se mide seriamente en la Argentina, porque esto es una foto de ingresos. Digo, es una familia que ahora le fue un poquito mejor, que el año pasado estuvo un poco peor y que ahora en este próximo semestre claramente la va a pasar mal. Por eso yo digo, hay 2 problemas, ¿no? Uno de corto plazo y uno de mediano y largo plazo. El de corto plazo vos podés decir, bueno, supongamos que a Sergio Massa le va bien. Ojalá. Y que hace un plan de estabilización y que logra bajar la inflación y que la Argentina logra cierta estabilidad y que se resuelve el problema de la falta de dólares. Supongamos que hay una continuidad de este gobierno o de otro que viene y que sigue. Aún así, vos podrías bajar estos números de niveles tan altos a 20, 25, pero no es que vas a bajar a 5, 10%. No. Para eso tenés que resolver un problema que es mucho más profundo y mucho más estructural, que es cuál es el modelo de desarrollo de Argentina que hace que genere empleos de calidad y empleos bien remunerados. Y ese es un problema mucho más difícil de resolver. Pero además hay una frase y hay una palabra que es el desclasado. A ver, hoy para pertenecer o estar dentro de la clase media, que es la que mantiene este país, la clase laburante, somos nosotros los que laburamos, los que estamos acá, los puestos de trabajo, que cada vez son menores. ¿Cuánto necesita hoy por hoy, con esta inflación galopante, que hay una familia para poder mantener su estatus, para poder llegar a fin de mes y más o menos cubrir los gastos? Más, ¿cuánto? 180.000 pesos. Pero no, pará, vos decís 180.000 y Roberto... Y ahí nomás, y rajuñando. Y el dato del INDEC, que es del primer semestre, habla de la canasta de 97.000 pesos. Por eso es que quedó vieja y coincido que quedó desactualizada. Claro. Ahora, evidentemente, y esto Facundo lo planteas de cuál es el modelo de desarrollo, ni el gobierno lo plantea, pero tampoco lo plantea la oposición mirando al 2023. Digo, la oposición que tiene la oportunidad de decir, bueno, ok, yo puedo ser gobierno el año que viene por el desgaste de tampoco te da una propuesta superadora de cómo a largo plazo salir de este proceso de argentinos en la pobreza. Los argentinos estamos como privados de discutir cuestiones de largo plazo, cuestiones de estrategia. Mira, el otro día veíamos, siempre lo doy como ejemplo, al presidente de Uruguay, más allá de la convivencia política, de todo eso que siempre nos gusta y admiramos, ir a la sede del partido principal opositor, que es un gesto de mucha civilidad política, pero olvidémonos de ese gesto. El tema es qué iban a discutir. ¿Qué se discutía ese día ahí? Iban a discutir el sistema jubilatorio uruguayo para los próximos 50 años. Entonces, la clase dirigente, las élites políticas uruguayas están discutiendo cómo hacer sustentable el sistema de jubilación para dentro de 50 años. Nosotros no podemos discutir, gobierno a gobierno se cambia y se discute la fórmula jubilatoria, porque en realidad, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo la coyuntura, estamos discutiendo el déficit del Estado, si el Estado va a poder financiarse o no el año que viene. Perdón, el aquí y el ahora. El aquí y ahora, Pablo. Solamente. No, dos comentarios. Primero, hablaste del 25%, ¿no? De pobreza como algo estructural. Ahora, ese 25%, ¿cuán atrás nos tenemos que ir para poder verlo? Yo creo que es 2017, gobierno de Macri, y más atrás del de Cristina, que ni siquiera sabemos cuáles eran los números.
No sé si lo tenés en la cabeza. Sí, por eso yo creo, digamos O sea, que... ya estamos hablando hace 6 años, ¿no? Pero por eso, incluso seguramente más atrás también, yo creo que más allá de que hay momentos que la Argentina tiene buenas etapas en términos de que hay una explosión de los precios de los commodities y somos muy competitivos con el mundo, a eso me refiero, no buenas etapas en términos que se resuelven los problemas, sino que... cuando la Argentina no es confiable. Claro, bueno, pero más allá de que vos tengas etapas donde el precio de la energía nos favorece y vos decís, bueno, tenemos una oportunidad. Esas oportunidades tampoco resuelven, esto lo tenemos que tener también en claro, esas oportunidades que te da el mundo tampoco te van a resolver este problema estructural. Te pueden dar las bases para empezar a resolver este problema estructural, pero el problema estructural es mucho más complejo de resolver y tiene que ver con cómo vos te insertás en el mundo, que no puede ser solo en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología, en el siglo del conocimiento, solo vendiendo commodities, materias primas, energía. Eso es muy importante. No digo que no hay que hacerlo, lo tenemos que hacer porque eso nos da el colchón sobre el cual, o te da la base sobre la cual armar toda la otra estructura. Pero con eso solo no alcanza para resolver este problema. Facundo, te queremos agradecer. Era No, importante tener una primera mirada con el dato que vamos a hablar de acá hasta conocer el próximo dato recién el año próximo. Hasta el fin de nuestros días, Mariana. Sí, pero viste que son 2 veces...